El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Los ninivitas creyeron en Dios. Esa es la fórmula que encontramos, o el resultado, más bien la respuesta que encontramos hoy de un llamado muy fuerte del profeta Jonás, de un mensaje enviado por Dios a través del profeta Jonás, donde estaba advirtiendo la destrucción de Nínive. En 40 días Nínive va a ser destruida por sus malos comportamientos, por su infidelidad, por su desobediencia al Señor, por las crueldades y maldades con las que estaba llenando la tierra, no solamente su ciudad, sino que estaba invadiendo a las demás ciudades. La gran capital va a ser destruida. Nínive era una ciudad enorme. Hoy podemos contemplar esta realidad que trae la palabra del Señor también en el mundo. Y todos los días, a medida de que va pasando el tiempo, nos damos cuenta cómo la humanidad se está desangrando en medio de la violencia, y toda esta violencia no es más que resultado de una sola cosa, como lo enseña la Gaudium et Spes, y siempre lo ha advertido proféticamente la Iglesia. Todo esto es resultado del pecado. El pecado es la raíz en la historia bíblica de todos los problemas y los males de este mundo. Y por eso uno no entiende cómo en la Iglesia hay gente que se dedica a defender el pecado, a justificar el pecado. Cómo hay gente que incluso falsamente propone la vida de los santos como si hubiera sido una vida compatible con el pecado y con la maldad. Como si la justicia de Dios no existiera en los santos, y como si la posibilidad de vivir una vida perfecta, sin pecado, en una respuesta fiel al Señor, hoy no fuera posible dentro de la Iglesia, simplemente porque algunos ateamente ya no creen en la omnipotencia de Dios, ya no creen en la gracia suficiente de Dios, ya no creen en la suficiencia de la vida sacramental, porque algunos inconformes que se ajustaron y son esclavos del pecado, ya viven conforme al pecado y les parece que la vida humana tiene que vivir así, simplemente porque no creen, porque ateamente ya no profesan la fe en el Dios verdadero, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que conformarse a vivir con el pecado. Por eso
No es posible una vida cristiana sin pecado. Por eso no es posible una vida humana sin maldad. Por eso hay que no solamente tolerar el mal, sino que aceptarlo y hay que aprobarlo. Porque hace parte del Evangelio de Dios, hace parte del camino de la virtud, hace parte de la vida cristiana, de la vida de santidad que esta gente atea se ha inventado hoy dentro de la iglesia. Es lo que estamos viviendo hoy. Y por eso tantas desgracias en el mundo. Y por eso tantas desgracias dentro de la iglesia. Y por eso el error nos ha invadido y ha invadido el corazón de muchos cristianos. Y por eso el horror, la confusión pululan dentro de la iglesia. Pululan en la enseñanza de muchos pastores. Pululan en la enseñanza de muchos teólogos. Pululan en la enseñanza de muchos sacerdotes. Pululan en la enseñanza y en el consejo de muchos religiosos y religiosas. Pululan hoy en la consejería y en la enseñanza de muchos padres con sus hijos, de muchos líderes familiares, de muchos líderes comunitarios. Porque ya no le creemos a Dios. Porque desde hace mucho tiempo, dejamos de escuchar su palabra y comenzamos a escuchar al mundo, comenzamos a escuchar al demonio y a simpatizar con los criterios del demonio y del mundo. Y el Señor manda al profeta Jonás a advertir que Nínive va a ser destruida. La Virgen en 1917, cuando se apareció en Fátima, dijo claramente que Dios iba a castigar el mundo. Pero como hay una teología hoy de esa falsa que dice, no, todo está muy bien, Dios no hace esas cosas, Dios no permite esas cosas, jamás. Eso no hace parte del amor de Dios. Pero dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y 2, que Dios los entregó a sus pasiones desordenadas para que vivieran como habían querido vivir. Si no obedecen, dijo la Virgen en Fátima, si no le hacen caso a Dios, el mundo va a ver una guerra, va a contemplar una guerra peor que la que está viviendo. Yo no sé cómo son capaces de contradecir la Sagrada Escritura y la predican. Yo no sé cómo son capaces de negar la verdad de Dios en la Sagrada Escritura y de afirmarla al mismo tiempo. Yo no sé cómo son capaces de decir que Dios es bueno y yo no sé cómo son capaces de decir al mismo tiempo que a Dios le gusta el pecado. Yo no sé cómo son capaces de hacer eso. Yo no entiendo. Yo no puedo entenderlo. No me cabe en la cabeza. De decir que Dios nos quiere viviendo fiel y santamente para Él, pero que también nos quiere viviendo en pecado. Yo no entiendo eso. Y no lo quiero entender. Porque no es la lógica del Evangelio. No es la lógica de la palabra del Señor. Es la lógica de la charlatanería, de la payasería hoy, que se ve dentro de la misma iglesia. Que no le creamos a Dios, ese es otro cuento. Que nosotros no nos fiemos de la verdad de Dios y que por nuestra negligencia, cerrazón, soberbia, orgullo, vanidad, nos hayamos cerrado a la gracia del Señor que nos capacita para vivir una vida en fidelidad a Él. Ese es otro problema. Y que a muchos cristianos se nos esté dando por creerle al mundo, abrazarnos y casarnos con el mundo, y besarnos con el mundo, y amasarnos con el mundo. Ese ya es otro cuento, ¿sí? Pero que no digamos que Cristo es el Señor, que Cristo es nuestro Señor. Si nuestro Señor es otro amo, es otro ídolo, es otro amor. Nínive va a ser destruida. El mensaje fue muy fuerte, pero los ninivitas humildemente aceptaron que habían fallado. Y por eso la palabra de Dios es muy clara hoy cuando dice: perdónanos, Señor, y viviremos.
¿Por qué nos cuesta tanto reconocer? ¿Por qué nos costará tanto? Quien se justifica es porque se cree más que Dios. Y el que suele echarle la culpa a los demás por sus delitos y maldades es una persona que no vive en la justicia de Dios, porque nunca se declara responsable de sí mismo y de sus actos. Es una persona que está amparada y ciega por la soberbia, porque solo la soberbia puede reinar en un corazón que le está echando la culpa de los fracasos a los demás. La Iglesia Católica nos ha enseñado en el magisterio, y el mismo catecismo lo enseña, que la libertad implica una responsabilidad. Y la primera responsabilidad de la libertad es una responsabilidad individual. Individual. Pero ¿a dónde acudimos nosotros a la hora de buscar las soluciones? A buscar culpables por fuera. Todos los demás son culpables. Todos. Todos. Yo soy la víctima. Yo soy la única víctima en esta tierra. Yo soy el único perseguido. Todos contra mí. Todos la cogieron contra mí. Y la única víctima, la única y verdadera víctima, permanece en silencio, que es el Señor. No cometió pecado, no falló. Fueron nuestros pecados, no los suyos, pero no abría la boca, no abre la boca. ¿Por qué la gente de Nínive se arrepiente? Porque se da cuenta que es su propia culpa, que es su propia maldad, que es su propio pecado. Esa humildad que nos hace falta en la iglesia hoy, empezando por nosotros los sacerdotes, que somos los primeros que deberíamos estar dándonos golpes de pecho y diciendo, mía es la culpa. Deberíamos empezar por ese lado, como el salmista lo trae hoy: perdónanos, Señor, nuestros pecados y viviremos. ¿Quién habría, Señor, que se salvara? Se pregunta el salmista. Pero a nosotros nos cuesta reconocer nuestra propia culpa. Y si no la reconocemos nos va a ir muy mal. Si nos la vamos a pasar toda la vida echándole la culpa, tirando dedo por allá a los demás, nos va a ir muy mal. Porque eso mata a la gente, mata el alma. Eso sofoca, eso llena de rabia, de odio, y son sentimientos que no son del Espíritu Santo. Eso no los da el Espíritu Santo. La rabia no viene del Espíritu Santo, el desprecio no viene del Espíritu Santo, la amargura interior no viene del Espíritu Santo. Esos no son frutos de Dios. Esos son frutos que ya sabemos de dónde vienen. Un corazón con amargura, un corazón con rabia, un corazón con desprecio, un corazón con todas esas cosas feas, pues ya sabemos de dónde se produce eso, porque eso no lo produce Dios. Pues ustedes van a la Sagrada Escritura en Gálatas y esos frutos no aparecen como frutos del Espíritu Santo. Pero bueno, a la gente de Nínive resulta que no le produjo eso, le produjo fue humildad, sencillez, para reconocer su propia culpa. ¿Y qué obtuvieron? El perdón y la misericordia del Señor. Fueron felices. E Isaías en el capítulo 30 dice: conviértete y sé feliz. Cambia y comienza a obedecer la palabra del Señor y no te preocupes por nada. Filipenses nos decía el domingo: no se inquieten por nada mientras estén obedeciendo al Señor. Nosotros no nos debemos preocupar si estamos haciendo lo de María, si todos los días nos esforzamos por escuchar al Señor y atender su palabra, que siempre tendrá
siempre tendrá su palabra pura, santa, inmaculada, algo que mostrarnos para corregir. Siempre. Uno cuando se encuentra con la palabra del Señor, siempre se encuentra con la limpieza suma, con la santidad suma, y se da cuenta de todo lo que le hace falta. Pero hoy a los cristianos no nos gusta, ¿sí? Ninguna palabra que nos diga que nos hace falta algo. El nivel de idolatría en el que estamos dentro de la iglesia es tan alto que parece que se estuviera cumpliendo lo del catecismo cuando dice que la imposición del anticristo es cuando el hombre se glorifica a sí mismo y se comienza a colocar en el puesto de Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando el hombre reclama alabanzas para sí mismo. Alábenme, mírenme, ámenme, todos aquí conmigo, todos entrados, mírenme a mí, soy yo el más importante, por favor, dense cuenta que yo estoy aquí, mírenme por favor, alguien présteme atención, que yo estoy aquí, no dejen de mirarme. Y nos volvemos dioses. Y esos pobres corazones así en realidad son los más vacíos de la vida. Porque cuando el hombre no tiene amor dentro, anda mendigando por toda parte, ¿sí? Hasta pasa por el lado de las flores y le dice, a ver, inclínense ante mí, porque no se inclinan ante mí. Los pájaros, las aves. Porque el vacío del corazón produce todas esas cosas. Cuando no se tiene a Dios dentro, el hombre se vuelve hambriento, muy hambriento. Y es capaz, por obtener un poco de atención, por obtener un poco de amor, de hacer lo que sea, hasta de negociar a Dios. Lo que viene pasando en la historia humana, en la actualidad humana, por eso es un peligro muy grande hoy para la iglesia, porque el hombre está tan vacío, los cristianos dentro de la iglesia estamos tan vacíos, que andan exigiéndole a la iglesia, sí, lo que la iglesia no les puede dar. La tarea de la iglesia es mostrarles dónde está la fuente, ella no es la fuente, pero estos hombres dentro de la iglesia han pretendido hacer a la iglesia una diosa, y la iglesia no es diosa, ella es un instrumento del Señor, para señalar quién es la fuente, para mostrar quién es el camino, para mostrar quién es el único y el verdadero amor. Pero ahora esta gente, entre ellos sacerdotes y todo, le exigen a la iglesia que sea Dios. La iglesia no es Dios, ni puede ser Dios. La iglesia nos dice quién es Dios y quién es la fuente. Por eso, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Y esas Marías que hoy hay dentro de la iglesia, pocas, pero las hay así, pues no se inquietan, no se preocupan, si las quieren, no las quieren, si las miran, no las miran, si las felicitan, no las felicitan, porque hay alguien que les está alimentando el corazón constantemente, y es la palabra del Señor, es la presencia de Cristo. Marta se inquieta. Señor, por lo menos Marta fue donde Jesús, ¿sí? El problema es que esta gente que hay dentro de la iglesia hoy así, no va donde Jesús. Es generando problema, y cizaña, y eso, y todo, y dale, y problema, y a todo le ponen problema, ¿sí? Porque María está a los pies del Señor. Porque María encontró la mejor parte. ¿Pero qué problema por eso? Dile que venga y haga lo que yo estoy haciendo, porque esto es lo más importante. Pero en realidad la pobre María también quiere hacerse notar, ¿sí? Y el Señor le dice, Marta, tú te agitas y te preocupas por muchas cosas. Solo una, bueno, se lo dice Jesús mismo, es el que se lo está diciendo. Solo una es necesaria. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Apréndele a María. Miren,
Las personas más dinámicas dentro de la iglesia, más trabajadoras, más generosas, más abnegadas, las que son verdaderas, sí, las que no hacen para que los noten, sí, esos no lo hacen para que lo noten, sino lo hacen para la gloria de Dios, sí. Y esas son las que más hacen por la iglesia, son las que más tiempo sacan para estar con el Señor, porque les brota un sacrificio de entrega no para que los vean, sino por puro amor a Dios y a las almas. No para que los vean en redes sociales, sí. No para eso. Y son las que hacen el trabajo más eficaz en la iglesia. Por eso decía el Señor en el Evangelio, busquen el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas se harán por añadidura. En cambio, estos que se dedican a trabajar y a hacer, y es que por la iglesia, por las almas, que vean, que noten, son las más reparadoras. Y viven juzgando a los demás porque ellos sí hacen, ¿sí? Y ese trabajo no sirve. Ese no santifica la iglesia. A eso les va a dar a ellos su recompensa. Su recompensa, que es en esta tierra. Miren, yo estoy convencido que las personas que más están beneficiando a la iglesia hoy y la sostienen, la mantienen en pie, nadie se da cuenta, solo el cielo. Y son generosísimas. Y estas personas, ¿cuál es la clave? Como María, a los pies del Señor. Colosenses dice que estamos llamados a vivir una vida oculta en Dios. ¿Y quién es? Decían de Jesús. No es el hijo del carpintero, esto no es de Nazaret. ¿De dónde le salen todas estas cosas? Estamos tan ciegos hoy, tan ciegos, que creemos que la iglesia se va a salvar haciendo una cantidad de piruetas y de cosas. No, a la iglesia la salva, la sostiene, la santifica nuestro Señor. Y por eso María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Decía el demonio de Santa María, que si hubieran algunas religiosas como ellas en el mundo ya se habría convertido hacía mucho tiempo. Solo con algunas. ¿Y qué hacía Santa María de Jesús crucificado? Apareciendo por allá, a ver cómo aparece en YouTube, tendencia, dale a la campanita para que me vean todos, sí. Twitter, Facebook, todo eso, sí. Los santos han sido los más eficaces y los más silenciosos. Pero es que escogieron la mejor parte, que no les es quitada. Los años más fecundos del Padre Pío, allá encerrado en una celdita, celebrando Eucaristía solito, allá. Los años más eficaces para la iglesia. Y ni qué decir de la Santísima Virgen María, que su acción, su trabajo, no pues tan egoísta, dicen algunos hoy, algunos son así hoy. Pues esos super apóstoles, esos super evangelizadores de hoy que se matan por la iglesia, ¿sí? Que no tienen tiempo ni de comer por la iglesia. Dicen, no, pues esos que se dedican a orar, tan egoístas, no se dan cuenta cómo está el mundo. Por eso hay que meternos todos en política, todos tenemos que meternos, todos, vamos. Vamos a la tropa todos a salvar al mundo, a salvar a Colombia. Vamos católicos, somos los héroes de nuestra patria, del mundo, vamos. No, María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Esta nación la salva Cristo, el mundo lo salva Cristo, la humanidad la salva Cristo. Tenemos un solo Salvador, un solo liberador. A la iglesia la santificó una sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. A las almas la salva Cristo y solo Cristo. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. Y la gente ingenuamente, pobre gente, ingenuamente,
por dejar de escuchar al Señor, por dejar de atender a su palabra, yendo detrás de de estas fábulas, cuentos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿quién es el único que ha traído bendiciones para el mundo? El único. ¿A quién le atribuyó el Padre toda autoridad y todo señorío para salvar, para liberar? ¿A quién se lo atribuyó? A nadie más dice la Biblia que a Cristo. ¿A quién nos han comunicado los santos? Los santos, ¿quién nos ha dicho que es el único que salva y que trae el amor al mundo y la paz? Solo Cristo. El anticristo dice otra cosa hoy, ¿sí? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos está pasando que no nos damos cuenta? La fuente de la salvación se llama Jesucristo. Yo tengo un folletico básico de querigma donde se expone la estructura del querigma con los temas que la Iglesia siempre ha manejado con el querigma desde el Evangelio, amor de Dios, pecado, y me encanta. Esto le encantaba a nuestra fundadora, esta expresión, y la trae ese folletico, así nos lo transmitió ella. Ante el drama del pecado, que es el daño más terrible para la humanidad, amor de Dios, pecado, y luego dice Jesús, solución de Dios. Y la gente buscando la solución en los hombres. Por lo menos Marta fue sensata, porque se fue donde Cristo a solucionar el problema. Hoy el problema, ¿qué estamos haciendo muchos dentro de la iglesia hoy? No estamos yendo donde Cristo a solucionar el problema, ¿sí? A preguntarle a los que más saben, ¿sí? A estos que tienen doctorados, maestrías, estos que tienen, vamos a preguntarle a estos, ¿sí? Pero no, Marta sí es, por lo menos es sensata. Se va donde Cristo y le dice al Señor, Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Pero a veces en la iglesia muchos nos dedicamos a dar lata y problema, a hacer obstáculos y a poner enredos a la gracia del Espíritu Santo, que es el único que quiere realizar las cosas. A veces somos más estorbos para la obra del Espíritu Santo y la gracia del Señor, porque es que al Señor no le gusta así. Mentiras, que no es al Señor, es a mí. Sí, es que no se está haciendo como yo quiero, sí. No, pero es el Señor me lo mostró clarito que era así. No, eso es tu ego allá adentro que quiere que las cosas se hagan como tú quieres, ¿sí? Y eso se llama amor propio, egoísmo, idolatría, egolatría a ti mismo, ¿sí? Se necesita mucha humildad para escuchar al Señor cómo es que se deben hacer las cosas. Porque ¿qué se la pasaba a María? Dice que María se puso a escuchar. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. ¿Dónde aprendió Santa Teresa de Calcuta el amor por el prójimo y por todos esos pobres de la India y del mundo? ¿Dónde aprendía ella todo eso? A los pies de Jesús. El cardenal Comastri, recién ordenado sacerdote, fue donde ella a decirle que lo atendiera. Y le hace toda una lista de las oraciones que hacía él en el día. Y la madre se le frunce y lo mira raro, porque él hacía buenas horas de oración al día. Y le dijo la Madre Teresa, eso no es suficiente para un sacerdote. Y no era media horita, él le había hecho un listado de varios tiempos de oración. La Madre Teresa de Calcuta le transmitió a sus monjas que eran los pies de Jesús sacramentado, donde verdaderamente ayudaban a los pobres, y por eso son tan eficaces. Por eso, las almas se ganan a los pies de Jesús sacramentado, y una persona que no tenga esa convicción es una persona muy desordenada y desorientada, y va a desorientar a los demás, y no le va a ayudar a la gente, no le va a ayudar.
porque quien no se convence primero que la solución de todos los problemas está a los pies de Jesús, tampoco va a convencer a nadie de eso. Pues si a él o a ella no le interesa, pues ¿qué le va a interesar el bien de las almas? Por eso María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Y es bello el salmista hoy cuando dice: como al guarda el centinela a la aurora, así mi alma guarda al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. ¿Cómo se van a salvar nuestros corazones? A los pies de Jesús. ¿Cómo vamos a encontrar la paz? A los pies de Jesús. ¿Cómo van a encontrar nuestras familias la paz y la alegría? A los pies de Jesús. ¿Cómo va a encontrar Colombia nuevamente la salida, la solución? A los pies de Jesús. ¿Cómo van a encontrar las naciones la salida? A los pies de Jesús. ¿Cómo va a encontrar la iglesia nuevamente la salida? A los pies de Jesús. Lo que pasa es que ya la gente, ya a nosotros se nos deformó la fe, pensando que la pandemia ayudó a terminar de deformar, por ejemplo, la fe en la Eucaristía. La gente ya no tiene fe en la Eucaristía, ni cree en la Eucaristía. La gente asiste ceremonialmente a la Eucaristía, pero no cree. Los sacerdotes celebramos la Eucaristía ya tirada, se le da más importancia a otras cosas, pero y ya la gente se acostumbró a estas celebraciones. De hecho, ya la gente escoge a ver dónde hay una misa de 20 minutos, padre, hasta de 15. Yo no sé cómo hay sacerdotes que son capaces de celebrar misas, no sé. Y ese es el acontecimiento más importante de toda la historia humana. ¿Sí? Y a la gente, a los católicos les gusta esto, les fascina. No ven la hora de elegir Eucaristías así, se mueren por Eucaristías así. Porque es que nos alcanza más el tiempo, Padre. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea que este tiempo precioso de la Eucaristía es menos valioso que el otro tiempo. ¡Ah! Dios mío, ¿cómo está la fe? Eso es grave. Eso es muy grave en la fe cristiana, gravísimo. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque a este mismo que vienes a ver al altar es el mismo que te vas a encontrar cuando te mueras. Es el mismito, el igualito. Ese te lo vas a encontrar, apenas te mueras nos lo vamos a encontrar. Señor, rapidito, Señor, el juicio, sí. Pues porque hay cosas más importantes. Rapidito, por favor, sí. Eso hace este relativismo. Cómo nos va enfriando el corazón. Cómo nos chupa la fe. Cómo nos quita la conciencia de qué es lo verdaderamente importante para nosotros. A mí me ha tocado conocer abuelos que se preparaban de un día, casi un día y medio, en ayuno, para recibir la Eucaristía al otro día. Y no eran Eucaristías de 1 hora, eran hasta de 2 horas. Y abuelos con 10, 12, 15 hijos, ¿sí? Trabajaban. Padre, no nos alcanza el tiempo. ¿Cómo estamos? Eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso. ¿Cómo vivimos nuestras Eucaristías? ¿A qué se ha acostumbrado la gente? A que le celebren de cualquier manera. Cuando el sacerdote se prepara años y años para poder celebrar la Eucaristía. El santo cura de Ars dice que se necesita una eternidad para prepararla. Y lo predican. Yo no sé cómo hacen para predicarlo y hasta bonito, le sale bonito, sí. Pero en la práctica, en el acto, rapidito, necesitamos Eucaristías express.
¿Cómo somos de inconsecuentes entre lo que decimos, sentimos, pensamos y vivimos? A nosotros se nos tiene que notar el amor. Se nos tiene que notar, porque si no se nos nota, a mí le escuchaba a alguien, me asombré. Miren, en pandemia, aquí venía gente que se arriesgaba a muchas cosas para poder estar en la Eucaristía. Pero eso se nos puede quitar también, porque el Evangelio nos dijo el domingo que Él puede venir y entregarle la viña a un pueblo que sí le produzca fruto. Dios lo puede hacer. Pidámosle al Señor, porque si no estamos viviendo correctamente, si no estamos viviendo de cara a Él, es la oportunidad de quedarnos con la mejor parte, que es el Señor. Y no alimentar más un espíritu de rebeldía, porque eso es del demonio. Esa rebeldía no es de Dios. Una rebeldía contra la palabra de Dios, una rebeldía al arrepentimiento, una rebeldía auténtica, es un espíritu demoníaco de rebeldía a la palabra del Señor que lo resiste, que no lo quiere aceptar. Eso hay que echarlo fuera. Ese demonio hay que echarlo fuera. A ese demonio hay que exorcizarlo con la palabra de Dios. Porque es un demonio de rebeldía, de desobediencia, que no quiere escuchar al Señor. Y eso destruye la vida. Y a ese demonio hay que decirle: sal fuera, sal fuera. ¿O qué preferimos? ¿O nos preferimos dejarnos llevar de esas rebeldías y no hacerle caso al Señor, para amargarnos la vida y amargársela a los demás? Porque eso pasa cuando falta humildad. Nuestro Señor, decía el Señor el domingo: miren, hagan ustedes un juicio sobre mi viña y yo, porque yo a mi viña la planté, le di todas las capacidades, pero no me está produciendo fruto. ¿Cómo es posible que un cristiano de Eucaristía todos los días, de comunión todos los días, compagine con el pecado? Sea avaro, le guste la plata, el dinero, esclavo del dinero, sea mentiroso, sea lujurioso, le guste masturbarse, le guste ver pornografía. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un cristiano de misa todos los días le esté gustando mirar la mujer del prójimo y deseándola en su corazón, y deseando los bienes ajenos, y alimentando envidia y alimentándose? ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible. Y el Señor quiere percibir fruto, y nosotros no podemos darle largas a esas obras de la carne. ¿Cómo es posible que un cristiano de comunión todos los días compagine con el mal, con la mentira, y le guste alabar a los que viven en el error y aplaudir a los que viven en el error? ¿Cómo es posible? Eso no puede ser posible. A esos demonios hay que decirles: sal fuera, que se vayan fuera, que no hacen parte de la vida de gracia. ¿Cómo es posible que un cristiano de comunión, de palabra todos los días, de sacramentos, diga que el aborto es un mal menor y que eso sí se puede? Es que ni pensarlo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se justifiquen esas cosas? Que justifiquen desórdenes sexuales y afectivos. ¿Cómo es posible que un cristiano de Eucaristía todos los días, de comunión frecuente, de vida sacramental, justifique ese tipo de desórdenes? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo.
si eso va contra la ley natural. Por eso es tan tremenda esa aseveración de Santo Tomás de Aquino, porque dice, todos comen el mismo alimento, pero no en todos produce el mismo efecto. A unos les da luz para la vida y a otros para la muerte. Y si uno se pone a comulgar al Señor sin rectitud de intención, el corazón se le endurece, se le oscurece más. Si uno no tiene recta la intención de convertirse, de cambiar, de vivir para el Señor, eso le puede hacer daño, le hace mucho daño, termina indigestando. Por eso es tan actual esta palabra del Señor y a través del profeta Jonás. Dios nos está llamando a la conversión, a la humanidad y a toda la iglesia. Y no podemos esperar más tiempo, porque la salvación nos espera, la paz nos espera, la libertad nos espera. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. La única solución es sencilla, volver al Señor. Y volver con el corazón contrito y arrepentido, y dejar de estar señalando y acusando a los demás. Asumamos cada uno nuestra propia responsabilidad delante del Señor, arrepintámonos y busquémoslo de corazón, y verán cómo nos vamos a entender, y verás cómo va a funcionar la unidad, y verás cómo vamos a comenzar a disfrutar la paz, la alegría, y cómo nos vamos a comenzar a amar los unos a los otros, y cómo nos vamos a hacer una verdadera familia, un verdadero pueblo de Dios, sin estar montándosela a nadie, brincándose a la gente, sin estar conspirando de nadie, porque solamente un corazón que empieza por la vía del arrepentimiento es capaz de llegar a un amor sincero por los demás. Quien vive para sí mismo, morirá para sí mismo, encerrado en sí mismo. Por eso pidámosle al Señor la gracia de ser humildes, porque si no, Nínive va a ser destruida. ¿Sí? Si nosotros no nos arrepentimos, nos echamos la carga nosotros mismos del castigo. Nosotros mismos. Y no es culpa de nadie. Yo soy el que elijo cómo quiero vivir. Si quiero vivir en paz, elijo el camino del bien, de la obediencia al Señor. Si quiero vivir perturbado y amargamente, ya sé qué camino estoy eligiendo. Cada uno de manera libre, a cada uno Dios nos está ofreciendo la posibilidad de la salvación, de la vida nueva y de la libertad. Cada uno elige cómo vivir. Yo me acuerdo cuando nos dijeron aquí en la comunidad, cuando ustedes vienen aquí nadie los va a sacar. Ustedes mismos se sacan si no son fieles. Es la clave, la fidelidad. Aquí nadie, a uno, ni en la iglesia, ni en una comunidad, en un instituto, a uno no lo saca nadie. Uno mismo se saca. Uno mismo. Uno mismo se hace el ambiente que quiere vivir. Si uno, como María, que eligió la mejor parte, se hizo su ambiente y ahí vivió feliz. Cada uno escoge el ambiente en el que quiere vivir. Si elegimos a Dios, escogemos a Dios, ese es el ambiente en el que nosotros vamos a vivir. Si nos elegimos a nosotros mismos, elegimos las criaturas, ese es el ambiente del cual vamos a vivir. A uno nadie lo saca, uno mismo se saca. La iglesia no saca a nadie, la gente misma se saca y se excluye, pero no es la iglesia la que excluye. Uno se excluye cuando no quiere vivir fielmente al Señor. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de optar por la mejor parte, que es la que optó María, para escuchar al Señor y estar a sus pies. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,